Bueno, el tema que vamos a ver hoy entonces, ¿sí? Como podemos observar en la pantalla, es un tema muy importante para el sistema de información geográfica, porque como vimos en las clases anteriores, nosotros podemos tener los datos, podemos obtener los datos, todo, pero si no tenemos una referenciación, si no tenemos una localización, si no sabemos cuál es la proyección que vamos a utilizar para poder trabajar con esos datos, entonces no nos estaría sirviendo si el trabajo con esta herramienta o con ese, ¿sí? Yo le había comentado la clase pasada que los sistemas de información geográfica son utilizados para poder resolver multitudes de problemas de planificación y de gestión, ¿sí? Desde cualquier ámbito y desde cualquier entorno, de cualquier ciencia. Por eso es que los sistemas de información geográfica es considerado una herramienta interdisciplinaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muchas las ciencias que pueden trabajar con esta herramienta. En la administración pública, por ejemplo, son ampliamente utilizados, ¿sí? En áreas como la gestión de recursos naturales, patrimonio, cultura, urbanismo, ¿sí? En las áreas de catastros, en la administración de suelo, planificación, servicios sanitarios, infraestructura, ¿sí? En el área de medio ambiente también podemos trabajar, ¿sí? Localización de parques, por ejemplo, impactos medioambientales, en diversas actividades humanas, en ecología, ¿sí? Podemos trabajar también con temas como el tráfico vehicular, el control de carrera, ¿sí? La señalización, ¿sí? Los usos que tienen los sistemas de información geográfica son muy variados y seguramente cualquier lista que se pueda señalar, que se pueda nombrar, que se pueda hacer, va a gozar y va a ser incompleta. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que los sistemas de información geográfica, ¿sí? Mencionan que alrededor de un 80% de la información que manipulan organismos como empresas o entes gubernamentales tratan con datos geográficos, ¿sí? Casi el 80% tratan de datos geográficos. Hoy los datos geográficos en la actualidad han pasado a ser muy importantes. Todo el mundo quiere trabajar con datos geográficos. Ahora, una de las preguntas que nos debemos hacer es, ¿de dónde obtengo esos datos geográficos? Si logro obtener esos datos geográficos, ¿qué datos geográficos tengo que descargar? ¿Cómo los descargo? ¿Dónde los descargo? ¿Sí? Y una vez que yo obtengo las respuestas de esas preguntas, la siguiente pregunta va a ser, ¿qué hago con estos datos? ¿Sí? ¿Cómo los manipulo? ¿Cómo los trabajo? ¿De qué manera estos datos que yo los he descargado, que yo lo tengo en formato, lo tengo relativamente descargado, ¿sí? ¿De qué manera yo los manipulo, yo los transformo para poder visualizarlos? Bueno, esa es la idea de la continuación de este curso, ¿cierto? No es un tema menor, eh, porque cuando nos estamos perdiendo al no utilizar la cantidad de datos que nos estamos perdiendo al no saber utilizar un sistema de información geográfica, ¿sí? Cuando utilizamos herramientas por separado que solamente nos permiten afrontar una parte del problema, por ejemplo, herramientas de tipo CAD, ¿sí? Mapas en papel, planilla de cálculo, documento de texto, base de datos, gráfico estadístico, no significa que sea incorrecto utilizar todas estas herramientas para poder manejar datos geográficos, ¿sí? Sino que la herramienta adecuada para poder gestionar estos datos, sin duda, son los sistemas de información geográfica, ¿sí? ¿Por qué? Porque me permite a mí, nos permite a cada uno de nosotros, mejor dicho, poder visualizar esos datos. Para nosotros poder visualizar esos datos y obtener como resultado una cartografía, por ejemplo, ¿sí? Lo que necesitamos es poder saber cómo georreferenciar.
cómo localizar, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Fundamental poder, referenciar. Entonces, eh, siempre antes de comenzar a trabajar con cartografía dentro de un sistema de información geográfica, es necesario entender, ¿sí?, que lo elemental, que lo importante, ¿sí?, que para ubicar un punto en el espacio es siempre imprescindible un sistema que permita determinarlo en un lugar específico, ¿sí? Siempre es importante poder localizarlo, ¿sí?, poder referenciarlo. Por ejemplo, para explicarle a alguien dónde queda nuestra casa, por ejemplo, es necesario citar el nombre de la calle y la altura, ¿sí? Por ejemplo, bueno, eso podríamos decir que es una localización absoluta, ¿sí? O relativa, ¿sí? Tenemos localización absoluta, localización relativa. En este caso podemos decir, bueno, para poder indicarle a alguien que venga, no sé, a arreglar una caldera, digo, bueno, mi casa queda en la calle tanto, número tanto, departamento tanto, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una ubicación geográfica, una localización geográfica relativa, ¿sí? Ahora, si yo le digo, bueno, mi casa queda entre la calle tanto y tanto, al lado de una farmacia que tiene una cruz verde, ¿sí? Entonces yo estoy tomando como referencia determinados elementos para decirle, bueno, mi casa queda al lado de tal lugar, ¿sí?, al lado de una farmacia que tiene una cruz verde. Bueno, eso estaríamos hablando de una localización absoluta, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de localización, ¿sí? Esto no es más que un sistema de referencia, ¿sí?, con un marco predefinido que va a indicar unívocamente por ejemplo, cada calle de la ciudad, así como también dónde y cómo comienzan las numeraciones de la altura, ¿sí? Pues yo voy a tener que ubicarme, bueno, me dice que la casa queda, no sé, en calle La Prida 2525, bueno, ¿dónde nace la calle? Hacia dónde crece y hacia dónde decrece, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una referencia, ¿sí?, de esas calles, ¿estamos? En geometría, ¿sí?, un sistema de coordenadas, ya vamos a ver qué son los sistemas de coordenadas, porque acá entramos a jugar, a, a relacionarlo ya con las coordenadas geográficas, ¿sí? En geometría, un sistema de coordenadas es un sistema que utiliza, ¿sí?, vaya la redundancia, uno o más números, ¿sí?, para poder determinar unívocamente la posición de un punto u objeto geométrico, ¿sí? Particularmente, las coordenadas cartográficas podemos decir que son un tipo de coordenadas esféricas, ¿sí?, como nosotros vemos acá en la imagen, y se usan para poder definir puntos sobre la superficie esférica, ¿sí? Para esto se necesita determinar ciertas reglas y convenciones, ¿sí? Es decir, se necesita, ¿sí?, determinar un marco de referencia que para el caso de los sistemas de referencias, ¿sí?, que a grosso modo podemos mencionar, por ejemplo, la posición del origen, la ubicación del eje Z, ¿sí?, la posición del origen, que lo tenemos acá, ¿sí?, la posición del origen Z, ¿sí?, que lo tenemos acá, ¿sí?, la ubicación del eje X, es decir, la intersección del plano meridiano de Greenwich con el plano ecuatorial, que es el que tenemos acá, ¿sí? Y después tenemos la ubicación del eje Y, ¿sí?, que está situado en el plano ecuatorial y perpendicular del plano X, ¿sí?, que sería este. Y acá estamos hablando ya de un marco de referencia, ¿no es cierto? Entonces, para facilitar la interpretación de las posiciones de los puntos que componen las redes geodésicas, en lugar de utilizar las coordenadas cartesianas geocéntricas, es decir, X, Y y Z,
En los sistemas de información geográfica se utilizan las coordenadas geodésicas, es decir, latitud, longitud y altura elipsoidal, ¿sí? Que surgen de asociar un elipsoide, como yo le decía en la clase pasada, surge de asociar un elipsoide de revolución al sistema de referencia. En este caso, por ejemplo, en nuestro caso, a nivel mundial, el sistema de referencia elipsoidal que vamos a utilizar va a ser el WGS84, ¿sí? Y aplicar una serie de ecuaciones para poder realizar las transformaciones, que es lo que nosotros vamos a ver hoy en la práctica. A modo de ejemplo, ¿sí? En nuestro país, en Argentina, quien se encarga de modificar, de trabajar, de determinar los sistemas de información, los sistemas de referencia, perdón, es el Instituto Geográfico Nacional, es decir, el IGN, ¿sí? Que es quien produce y quien difunde los conocimientos y la información geográfica de nuestro país, ¿sí? El IGN, o Instituto Geográfico Nacional, estableció en 2005 el marco de referencia el marco de referencia geodésico nacional POSGAR 07, ¿sí? Que significa Posiciones Geodésicas Argentinas, ¿sí? 2007. POSGAR 07 significa Posiciones Geodésicas Argentinas 2007. Que vincula, ¿sí? Vincula a todas las redes geodésicas elaboradas con anterioridad en la República Argentina, ¿sí? Tanto provincias como nacionales, así como también con sistemas internacionales, ¿sí? Entonces, este tema tiene que quedar sumamente, claro, porque es importante para trabajar con lo que nosotros vamos a ver más adelante. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el Instituto Geográfico Nacional, que es quien se encargó de determinar qué proyección vamos a utilizar para poder trabajar con estos GIS. Bueno, además de todo lo que le vengo mencionando, de lo que le vengo explicando, existen otros conceptos que son muy importantes tener en cuenta, como por ejemplo el de proyección cartográfica, ¿sí? Proyectar, ¿sí? Cartográficamente implica convertir mediante obviamente distintos métodos, ¿sí? La superficie esférica del planeta Tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a convertir, ¿sí? Mediante distintos métodos, la superficie esférica del planeta vamos a convertir en superficies planas, es decir, del globo terráqueo a mapas en papel, ¿sí? Mediante un simple experimento es posible observar que la cartografía trata con un problema elemental. Si intentamos envolver, por ejemplo, una pelota con un papel, vamos a poder observar que no es posible hacerlo sin que el papel se termine arrugando, ¿sí? Si nosotros damos una pelota de tenis y tratamos de envolver con un papel sin que el papel se arrugue, va a ser imposible, ¿sí? Porque el papel va a tener que tomar la forma de esa pelota de tenis, ¿sí? No vamos a poder lograr que no queden pliegues, ¿sí? O solapamientos, ¿sí? Por lo que se deduce, a través de este ejemplo, que realizar esta operación va a producir que deformaciones, ¿sí? Deformaciones que pueden llevar a interpretaciones incorrectas del territorio, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Podemos tener un mapa, ¿sí? Podemos tener un mapa, yo acá no les bajé, pero podemos tener mapas de diferentes proyecciones y vamos a poder observar que en cada proyección, ¿sí? Esa representación de la realidad va a tener grados, va a tener márgenes de errores, va a tener deformaciones.
Porque todo va a depender de lo que yo quiero representar. Todo va a depender de lo que yo quiero mostrar. Todo va a depender del dónde yo quiero estudiar, de qué parte yo quiero estudiar. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental, es importante poder tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, la proyección que se utiliza o que el Instituto Geográfico determinó que se va a utilizar en Argentina para poder trabajar con los marcos de referencia y con los GIS, es la proyección de Mercator, ¿sí? Que genera distorsiones en cuanto al tamaño, ¿sí? A los círculos que cubren iguales áreas, estamos hablando. ¿Sí? Dependiendo siempre de la metodología que se utiliza y de la extensión de la cobertura del mapa que se quiera representar, es posible poder minimizar, no eliminar completamente o erradicar completamente, pero es posible poder minimizar la distorsión de la proyección. ¿Sí? Es por eso que cada región tiene su propio sistema de proyección de coordenadas. ¿Sí? Fíjense que nosotros en la práctica que yo le voy a mostrar ahora, nosotros justamente yo les voy a hacer trabajar, en este caso con un shape de Perú, y ustedes después van a trabajar con un shape de Argentina, para que ustedes vean que los sistemas de referencia no son los mismos, ¿sí? No trabajamos con los mismos sistemas de referencia de acuerdo a los países. ¿Sí? Cada país tiene su sistema de referencia, tiene su punto datum. Ahora vamos a ver qué es esto. ¿Sí? Entonces, sistema de protección de coordenadas, los cuales están regulados por los organismos gubernamentales, ¿sí? Y que son, justamente son organismos gubernamentales oficiales que se dedican a esta tarea, ¿sí? Entonces, los sistemas de proyecciones no es parte de este curso, ¿sí? Porque vamos a ver cómo se toman las referencias, ¿sí? Es muy importante poder explicar, ¿sí? Eh, que las coordenadas y los sistemas de referencia son fundamental para este tipo de herramientas, ¿sí? El sistema WGS84, ¿sí? Código EPSG 4326, es el que nos corresponde a nuestro país, ¿sí? Para el uso cotidiano y básico de un sistema de información geográfica, todo esto es un tecnicismo, ¿sí? Y que es importante poder estudiarlo, ¿sí? Con mayor profundidad, ¿sí? Eh, esto se utiliza también para los GPS, por ejemplo, ¿sí? Eh, pero es importante poder tener en cuenta eh, esta, estos conceptos, ¿sí? Bien, hasta acá venimos muy bien. Bueno, bien. Bueno, tenemos, como yo le decía, tenemos coordenadas geográficas y tenemos coordenadas cartesianas, ¿sí? Las coordenadas geográficas, bueno, son las que yo le había mencionado, ¿sí? Las coordenadas geográficas, por ejemplo, tenemos la latitud, ¿sí? Que es la distancia desde un punto cualquiera de la Tierra al Ecuador, ¿sí? Y la longitud, que es la distancia de un punto cualquiera de la Tierra al meridiano de Greenwich, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta acá siempre es que las latitudes tienen orientación norte y sur y las longitudes tienen orientación este y oeste, ¿sí? Hay que prestar mucha atención en este caso cuando se trabaja con cartas topográficas, que es lo que nosotros vamos a ver con cartas topográficas, que es lo que nosotros vamos a ver y vamos a trabajar
en las prácticas, ¿sí? En el caso de las coordenadas cartesianas, lo que hay que tener en cuenta es muy importante porque también vamos a observar eso ahora cuando trabajemos, vamos a trabajar con coordenadas geográficas y vamos a trabajar con coordenadas cartesianas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si el punto que nosotros estamos trabajando o el lugar que nosotros estamos trabajando se encuentra en este cuadrante, vamos a tener que X va a ser negativo y Y va a ser positivo. Si nosotros estamos en este cuadrante, tenemos que tener en cuenta que ambos, tanto X como Y, van a ser positivos. Si nosotros estamos en este lugar, si el punto que nosotros estamos trabajando se encuentra en este cuadrante, tenemos que tener en cuenta eh, que tanto X como Y van a ser negativos. Y si nosotros nos ubicamos en este cuadrante, también vamos a tener en cuenta que X va a ser, que Y va a ser negativo y X va a ser positivo, ¿sí? En el caso de nuestro país, de Argentina, ¿sí? Se encuentra en este cuadrante, en el tercer cuadrante. Entonces nosotros vamos a tener tanto X como Y van a ser negativos, ¿sí? En el caso de Perú, que nosotros vamos a trabajar con las coordenadas de Perú, vamos a tener que las X son negativas, pero las Y son positivas, ¿sí? Entonces, eso hay que prestar mucha atención en el momento de hacer la georreferencia, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Esas son las diferencias que hay entre coordenadas geográficas y coordenadas cartesianas, ¿sí? Bueno, acá yo le muestro el tema de la proyección que se utiliza para nuestro país o para gran parte del hemisferio sur, ¿sí? Para todo lo que es el hemisferio sur, utilizamos la proyección de Mercator, ¿sí? La proyección universal transversal de Mercator, ¿sí? ¿Por qué? Porque engloba, porque toca, podríamos decir, tanto el Ecuador como los trópicos, ¿sí? Entonces me estaría englobando todo el sector que yo quiero trabajar, ¿sí? Y lo que se determinó, ¿sí? Lo que se determinó desde la institución gubernamental o el Instituto Geográfico Nacional es estas fajas: 72 grados, 69, 66, 63, 60, 57, 60, 57, 54, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto para poder saber en qué cuadrante nos vamos a encontrar y qué es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Como yo le decía anteriormente. Bueno, esto es un poco lo que le estaba diciendo, ¿sí? El sistema de coordenadas geográficas, latitud y longitud no son uniformes a lo largo de la superficie de la Tierra. Los sistemas de coordenadas planas, que es lo que se utiliza en las cartas topográficas, ¿sí? Lo que hace son mediciones de largo y de ángulo que sí son uniformes, a diferencia de las coordenadas geográficas. Ahora vamos a ver esto de uniforme y no uniforme. Bueno, y acá tenemos estas fajas, ¿sí? Se enumeran de acuerdo al siguiente cuadro, ¿sí? Faja 1, ¿sí? Que es esta que tenemos acá. Faja 1, ¿sí? Estaría englobando el meridiano central de referencia de 72 grados oeste. Faja 2 estaría englobando, ¿sí? El meridiano central de 69. Faja 3 el de 66, faja 4 el de 63, faja 5 el de 60, faja 6 el de 57 y faja 7 de 54. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con Misiones, ¿qué faja vamos a utilizar? La faja 7. Si nosotros queremos trabajar con Córdoba,
¿sí? ¿Qué faja vamos a utilizar? La faja 3. Si nosotros queremos trabajar con Mendoza o con San Juan, ¿qué faja vamos a utilizar? La faja 1, ¿sí? Entonces, depende del punto, del lugar que nosotros queramos trabajar, vamos a ver que la faja 1 es faja 2, ¿sí? Entonces, fíjense, la faja 2 va a englobar San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y la Antártida y islas del Atlántico Sur. La faja 3 va a englobar Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, La Pampa, Río Negro y Chubut. La faja 4 va a englobar Santiago del Estero y Córdoba. La faja 4, ¿sí? Yo le dije faja 3. La faja 4. La faja 5 va a englobar Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y las Islas Malvinas. La faja 6 va a englobar Corrientes y la faja 7 va a englobar Misiones, ¿sí? Fundamento. Bueno, y esto es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿sí? No es lo mismo georreferenciar que geolocalizar. La georreferenciación es una técnica, ¿sí? Que nosotros, los profesionales, los científicos, utilizamos para poder localizar, para poder referenciar, como bien dice la palabra, un punto, un lugar, una región, un país, un río, una laguna, ¿sí? Un bosque, una selva. En cambio, la geolocalización es que no es lo mismo que la georreferenciación. La geolocalización es, podríamos decir, es la manera de poder localizar a través de un triángulo satelital, como vemos ahí en la imagen, ¿sí? Poder localizar un dispositivo, por ejemplo un celular, por ejemplo una tablet, una computadora. Nosotros cuando nos compramos por primera vez una computadora, una tablet, un celular, lo primero que nos pide es que cuando entramos por ejemplo, a Google, ¿sí? Lo primero que nos pide es la geolocalización, ¿sí? Nos pide dónde está ubicado ese dispositivo, ¿sí? Inclusive hay muchas páginas que no te permiten ingresar si no está geolocalizado, ¿sí? Entonces, es importante. Y eso es importante también para la seguridad del dispositivo, ¿sí? Para la seguridad, por ejemplo, o también las redes sociales. Las redes sociales muchas veces te mandan un correo de seguridad que te dice, esta cuenta se abrió de determinado lugar, ¿sí? Eso sería la geolocalización, ¿sí? No hay que confundir con georreferenciación. Bueno, hasta ahí sería la parte teórica. Ahora le voy a mostrar la parte práctica, ¿sí? Le voy a compartir pantalla de la parte práctica. Acá. Bueno, como ustedes verán acá, lo que tenemos, lo que yo les estoy mostrando en esta pantalla es QGIS, ¿sí? Lo que yo les voy a mostrar acá es, vamos a trabajar con los shapes que yo les compartí, ¿sí? Entonces, primera sugerencia que yo le hago eh, para poder trabajar con QGIS es que todos los documentos que yo les compartí, los shapes, las imágenes y demás archivos que yo les compartí, es importante que ustedes lo tengan descargado en su disco, en el disco de su computadora, no en el escritorio, no en un pendrive, ¿sí?
ni en ningún otro lado. Es importante que ustedes lo tengan en el disco de su computadora, ¿sí? Es decir, acá. ¿Por qué? Porque de esta manera va a ser más fácil trabajar con esta herramienta, con Cuchillo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder, antes de bajar, antes de trabajar con el proyecto o con las capas que nosotros vamos a trabajar? Vamos vamos a georreferenciar, vamos a localizar o sea, dónde vamos a trabajar. Entonces, para eso vamos a ir a proyecto, vamos a ir a propiedades. Esperamos un ratito que se abra la ventana. Ahí está, fíjense que dice propiedades del proyecto, SRC. Esto estamos hablando del sistema de referencia de coordenadas del proyecto. De todo este sistema de referencia, nosotros tenemos que elegir una, tenemos que saber cuál es el sistema de referencia que le corresponde en este caso a Perú, ¿sí? Que es de donde nosotros vamos a trabajar. El sistema de referencia que le corresponde a Perú es WGS 84, porque es una referencia mundial, ¿sí? UETM zona 18S, ¿sí? Entonces vamos a elegir este que tenemos acá, que es el correcto. Fíjense que se me posiciona en donde está. Si yo quiero trabajar con Perú o con los países que me pasan acá, voy a poder hacerlo. Y esto a ver, voy a aplicar, aceptar. Aplicar, aceptar. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo georreferenciado. ¿Sí? Una vez que yo hago esto, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a bajar las capas que necesito. Entonces yo ya los tengo organizados, ¿sí? A mis capas, ya los tengo organizados acá. Ustedes siempre lo organizan en una carpeta para que sepan dónde está ubicado. Es importante poder ubicarlo siempre en una carpeta y ponerle los nombres a esas carpetas, nombres que yo me voy a acordar, ¿sí? Nombres cortos, concisos. Bueno, lo primero que yo voy a descargar acá, bueno, vamos a esperar porque se tilda. Lo primero que yo voy a descargar acá, vamos a esperar un ratito. Ahí está. Voy a ir más abajo. Lo que voy a descargar acá va a ser, voy a bajar esto que dice departamento de Perú. Y voy a descargar este que dice, eh, ahí ya le digo,
Sí, en realidad es eso. Pasa que como es muy pesado, siempre tarda un poco. Entonces hay que tener paciencia, no hay que apurarlo porque corremos el riesgo que se nos cierre el programa. Vamos a abrir este. Como estamos trabajando con datos muy pesados, ¿sí? Entonces hay que tener paciencia, por ahí se nos va a quitar un poquito, más yo que estoy grabando, mucho más, entonces hay que tener un poco de paciencia. Bien, ahí cargo esa capa y vamos a añadir otra capa más. Vamos a ir acá donde dice imágenes. Pero eso es esto. Bien. Bien, entonces, fíjense, nosotros acá tenemos una imagen, ¿sí? Saco esto, del mapa de Perú, pero ¿qué pasa? Esta imagen, me parece, ahí está, tenemos la imagen de Perú, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No está georreferenciada. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que no está georreferenciada? Porque nos aparece el signo de consigna. La capa no tiene definido su sistema de referencia de coordenadas. Esta capa no está georreferenciada y no tiene una ubicación geográfica disponible. ¿Se dan cuenta? Lo mismo con la carta topográfica de Tarma, ¿sí? Tenemos una carta topográfica escaneada, ¿sí? Y fíjense ahí que tenemos una carta topográfica que nos dice lo mismo, que tampoco la capa no tiene definido su sistema de referencia de coordenadas. Esta capa no está georreferenciada, no tiene una ubicación geográfica disponible. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos primero a georreferenciar el mapa político. Para eso vamos a utilizar esta capa de departamento de Perú. Le vamos a sacar el color que tiene, le vamos a dejar solamente los márgenes. Para eso vamos a ir a propiedades.
vamos a ir donde dice simbología, relleno simple. Acá en relleno simple vamos a ir acá en donde dice color de relleno. Vamos a hacer clic en la flechita y acá donde tenemos la gama de color, vamos a llevarlo todo hacia la izquierda. De esa manera me va a quedar transparente. Acá vamos a elegir un color, más bien un color fuerte como el rojo. Y donde dice anchura de marca, le vamos a poner 0,66, ¿sí? Para que me quede estos límites más gruesos. De esa manera nos queda nuestro mapa de esta forma, ¿sí? Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es georreferenciar. Como la georreferenciación no está dentro de las herramientas de QGIS, sino que es un complemento, nosotros lo que vamos a tener que hacer es agregar este complemento al QGIS. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos acá donde dice complemento, administrar e instalar complemento. Hacemos clic ahí y se nos va a desplegar una ventana. Bien, se nos despliega esta ventana que dice complementos, configuración. Vamos a ir donde dice todos. Acá vamos a poner georreferenciador. Bueno, a usted acá le tendría que aparecer, a mí no me va a aparecer porque yo ya lo tengo instalado, pero a usted acá le tendría que aparecer georreferenciador. Hacen clic y ponen acá donde dice instalar complemento, ¿sí? Y ahí se lo va a instalar. Una vez que queda instalado, ustedes cierran esto, ¿sí? Y lo van a encontrar. Lo pueden encontrar acá donde dice raster, acá al final de todo. O en mi caso, como ya está actualizado el QGIS, lo voy a encontrar acá donde dice georreferenciador. Entonces, donde dice georreferenciador, acá en capa o acá en raster, voy acá y hago clic, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer yo acá? Voy a bajar acá el mapa político de Perú. Entonces, voy a ir acá donde dice Open Raster, ¿sí? Es decir, bajar la capa. Y voy a ir a la carpeta donde yo tengo el mapa político. Yo lo tengo acá en imágenes. Y vamos a observar que se nos va a aparecer el mapa de Perú, ¿sí? El mismo que nosotros estábamos viendo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar en simultáneo con, acá tenemos el georreferenciador, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar en simultáneo. Esto se llama localización o georreferenciación relativa, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar en simultáneo con esta imagen del mapa de Perú y vamos a trabajar en simultáneo con esta capa, ¿sí? De los departamentos de Perú. Entonces, vamos a tomar como referencia este departamento que tenemos acá, que es el más grande. Vamos a buscar puntos o lugares de las extremidades del país, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con algo fácil. Vamos a comenzar con este punto.
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle zoom. Una vez que tenemos ya ubicado esto, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a marcar los puntos para georreferenciar. Tengan en cuenta lo siguiente, donde yo marco el punto, para marcar el punto voy a ir acá a añadir punto. Yo tengo que acá tenemos que tener mucho cuidado porque el mismo lugar donde marcamos el punto, en el mismo lugar tenemos que marcar en la otra capa. ¿Sí? Entonces, hacemos clic acá, marcamos nuestro primer punto y acá vamos a elegir el sistema de referencia que nosotros estamos trabajando, tiene que ser el mismo que nosotros marcamos al principio. Entonces vamos a elegir este. ¿Sí? Acá vamos a ir donde dice desde el lienzo del mapa. ¿Sí? Y el punto donde nosotros los marcamos acá está en este lugar. Entonces hacemos clic ahí y le damos a aceptar. Y ahí tenemos nuestro primer punto. Si nosotros observamos, tenemos un punto acá y tenemos un punto acá. Entonces ya acá tenemos una primera localización. Bien, seguimos. ¿Dónde más vamos a localizar? Vamos a poner un punto. A ver. Acá. Vamos a poner un punto ahí. Entonces, hacemos clic acá. Localizamos donde queremos poner el punto. Desde el lienzo del mapa. Ubicamos acá también. Una vez que lo tenemos ubicado, nos fijamos que haya quedado bien el sistema de referencia. Aceptamos. Vamos a elegir otro punto. Vamos a elegir este punto que tenemos acá. Para eso lo vamos a localizar a este. Estamos hablando de este punto que está acá, esta intersección. Entonces, vamos de nuevo acá, añadir punto. Ahí, desde el lienzo. Y vamos acá. Aceptar. Ahí tenemos otro punto. Vamos a buscar otra intersección. ¿Dónde puede ser? Vamos más para este lado. Acá. Vamos con esto. A ver si lo ubicamos acá. Acá. Bien. Entonces, vamos a ubicar acá. Vamos a ubicar el punto desde el lienzo. Ubicamos el punto. Aceptar. Ya tenemos otro punto. Y vamos a... ¿Cuántos puntos ya tenemos? Vamos a ver. 3. Vamos a hacer un punto más. Vamos a hacer un punto acá, en esta parte. Vamos a localizar primero. Acá. Entonces, vamos a localizar el punto. Desde el lienzo. Aceptar. Bueno, una vez que tenemos todos estos puntos, ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos todos los puntos, o sea,
Yo acá marco 4 puntos para que no sea tan largo el video y la clase, ¿sí? Pero para que el marco de referencia, para poder referenciar con mayor precisión, lo aconsejable es hacer 10, 15, 20 puntos, ¿sí? Yo voy a quedarme con estos 4 para que no sea tan largo el video. Entonces, una vez que terminamos de localizar los puntos, vamos a ir a configuración. En configuración vamos a poner acá polimodal 1. Acá vamos a poner el sistema de referencia que nosotros venimos eligiendo, que es el de Perú, UTM zona 18S. Yo en mi caso no lo voy a guardar, pero si ustedes lo quieren guardar, van acá al punto, a estos 3 puntos, y guardan donde ustedes quieren guardar, siempre con archivo tipo, ¿sí? Ahí le pueden poner, no sé, mapa político de Perú, georreferenciado y el nombre de ustedes, ¿sí? Esto ustedes lo van a tener que hacer y me van a mandar captura de pantalla en un Word, ¿sí? Captura de pantalla en un Word. ¿Vamos? En mi caso yo no lo voy a guardar. Bueno, el método de demuestreo va a ser por proximidad, ¿sí? Esto lo vamos a dejar por defecto, ¿sí? Y aceptamos la configuración. Una vez que hacemos la configuración, vamos a comenzar el georreferenciado. Y nos dice georreferenciado correcto. El raster se georreferenció correctamente. Lo minimizamos. Y como nosotros nos damos cuenta, este es nuestro mapa modificado georreferenciado. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que está georreferenciado? Porque primero ya no nos aparece más acá el signo de pregunta, ¿sí? Y dice proyecto QGIS, mapa político Perú, modificado, ¿sí? Y segundo, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Si nosotros esto lo llevamos para arriba y al departamento lo llevamos para arriba, y si vemos que se superpone, significa que está georreferenciado, ¿sí? Estas dos referencias, o sea, que ya no aparezca mal signo de pregunta y que los departamentos, en los límites de los departamentos se superpongan, ya estaría indicando que está bien georreferenciado. Una vez que tenemos eso, nosotros podemos ya cerrar esto. Y acá nos va a preguntar guardar los puntos de control. Ustedes pueden guardar los puntos de control para no perder estos puntos. En el caso mío yo lo voy a descartar, ¿sí? De esta manera, ¿qué hice? Una georreferenciación relativa, ¿sí? Del mapa de Perú, ¿sí? De una imagen del mapa de Perú, ¿sí? De un rastro, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo georreferenciamos un vector, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos esto, bueno, ustedes lo que pueden hacer acá a medida que van trabajando, ¿sí? Una cosa que no les expliqué, es pueden ir guardando el proyecto. Van acá donde tiene este disquete, van a su carpetita donde ustedes están guardando y le ponen un nombre. Y se va a guardar en este formato. Entonces, ustedes cuando vayan a su carpeta, hacen doble clic acá y directamente les va a abrir en el proyecto que ustedes guardaron, ¿sí? Bueno, vamos a georreferenciar ahora nuestra carta topográfica, ¿sí? Es decir, la de Tarma. Esta carta topográfica que no está georreferenciada, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esto se llama georreferenciación absoluta.
Vamos de nuevo, en mi caso vamos a ir en capa, georreferenciador, o ustedes también pueden encontrarlo por acá. ¿Sí? En mi caso va a estar acá georreferenciador. Y voy a bajar la carta topográfica de Tarma. Es decir, voy a ir donde dice escáner. A ver. Escaneada. Y voy a ir acá. A ver. Bien. Fíjense que claramente no está georreferenciada porque no tengo nada acá. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? En primer lugar, vamos a hacer zoom. Y lo que nosotros tenemos que hacer acá, fíjense que a diferencia de la imagen raster que yo estaba trabajando anteriormente, fíjense que esta imagen no se pixela, ¿sí? No se pixela. Yo le puedo hacer bien grande, no se pixela. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? A diferencia de lo que nosotros hicimos en el otro, ¿sí? Vamos a poner acá. Vamos a elegir un punto de referencia y tenemos que tener en cuenta las coordenadas planas, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a elegir este punto que tengo acá y lo que tengo que mirar acá es cuál es mi X, mi este. En este caso, el este va a ir de derecha a izquierda. Va a ir en este sentido. Entonces yo acá voy a tener 392, que este es mi coordenada que me figura en esta carta. Y yo para que sea completa la coordenada le tengo que agregar 3 ceros. Entonces me va a quedar 392.000, mi X. Mi Y, mi norte, va a ser este. 87, 80. Que también está incompleto y le tengo que agregar 3 ceros. Yo acá me voy a fijar que mi sistema de referencia esté bien ubicado. Si no está bien ubicado, lo busco acá o lo busco acá. Como está bien ubicado, entonces acepto. Y ya tengo ubicado mi primer punto. ¿Sí? Tengo ubicado mi primer punto. Ahora, yo en teoría tendría que hacer lo mismo con cada uno de estos extremos. De acá, con este extremo acá, con este extremo acá, con este extremo acá en forma cuadrícula. Pero como yo no tengo el tiempo, porque no puedo hacer una clase de 10 horas, entonces lo que yo voy a hacer en este caso no es lo recomendable es que ustedes lo hagan, elijan diferentes puntos y se fijen bien las coordenadas planas, ¿sí? Que se fijen bien y que hagan varios puntos, como mínimo 15 o 20, ¿sí? Pero en mi caso, como yo no tengo el tiempo o sea, no puedo hacer una clase de 10 horas como le dije, lo que voy a hacer es, lo voy a hacer en sentido cruzado. Entonces, como tomé como referencia esta esquina, voy a tomar como referencia la esquina inferior. ¿Sí? Entonces, me voy para allá, me voy para el sur, para la parte inferior de la imagen, diríamos. Lo voy a bajar un poquito.
ahí, y acá lo voy a hacer zoom. Como yo les dije, como le voy a hacer cruzado, entonces voy a tomar este punto, ¿sí? Yo voy a tomar 2 puntos nada más, voy a tomar este punto. Entonces, mi este va a ser 4, 4, 4 y 3, 0. Y mi norte va a ser 87, esto, 87, 32 y 3, 0. Si yo me fijo, el sistema de referencia está bien ubicado, acepto. Y ahí ya tengo mi segundo punto. Yo voy a trabajar solamente con estos 2 puntos. Ustedes van a tener que hacer 10, 15 o 20 puntos. Voy a lo que es la configuración. Acá en vez de elegir polimodal 1, voy a elegir lineal, porque yo lo hice así en sentido cruzado. Me fijo que el sistema de referencia esté bien. Esto lo dejo así por defecto. Lo mismo, si ustedes quieren guardar, van a los 3 puntitos y guardan. Ponen el nombre, georreferenciación absoluta. Esto lo dejo todo por defecto. Y voy acá donde dice comenzar georreferenciado. Por ahí va a tardar un poquito porque se trata de una carta topográfica. Listo, georreferenciado correcto. El raster se georreferenció con éxito. Minimizo. Y como yo sé que mi raster se georreferenció con éxito, porque ya no me aparece el signo de pregunta. Si yo esto lo llevo arriba, ¿sí? Si yo activo los límites de mi departamento, ¿qué va a pasar? Fíjense dónde aparece mi carta imagen. Significa que está ubicado acá. Pertenece a este lugar, a estas coordenadas. Una vez que yo observo eso, yo puedo cerrar acá. En mi caso no lo voy a guardar, ustedes guárdenlo. Yo voy a descartarlo. Y esto me está indicando que ya está georreferenciado. Entonces, una vez que aprendemos a georreferenciar, ya podemos trabajar con nuestro proyecto. Podemos delimitar un río, podemos delimitar una cuenca, podemos trabajar con un relieve, con lo que se nos ocurra. Pero primero tenemos que georreferenciar. ¿Sí? Si no, de nada nos sirve. Porque no, ahí recién lo tenemos ubicado al área que nosotros queremos estudiar. ¿Sí? Bueno, todo esto ustedes lo tienen que hacer. ¿Sí? Pueden trabajar con el mapa de Argentina que les pasé. Así que, y hacen captura de pantalla de cada paso que van haciendo y lo bajan al Classroom. ¿Sí? Bueno, esta es toda la clase. Les mando un abrazo y que continúen bien.